Hola a todos, bienvenidos a este tercer video tutorial del curso básico de Java EE. En este video tutorial vamos a ver funcionalidad que tiene NetBeans para trabajar, para administrar bases de datos y servidores de aplicaciones. Para ejecutar los ejemplos del tema 4 necesitáis tener una base de datos correctamente instalada y configurada en vuestro equipo. Y para el segundo ejemplo del tema 4, además de esa base de datos, también hace falta tener un pool de conexiones correctamente configurado dentro del servidor de aplicaciones. Si vamos al primer código del tema 10, JDBS de Servlet es el primero, pues veis como aquí se abre una conexión contra una base de datos Derby que tiene que estar en el puerto pues 1527, la base de 27, la base de datos se llama holojdbc, usuario y password es administrador. ¿Vale? Necesitamos tener esa base de datos ahí, tiene que ser Derby o tendría que cambiar el driver. Si vais aquí a la tercera lengüeta, a la de servicios, tenéis la utilidad de NetBeans para administrar base de datos. Si desplegáis base de datos, veis que por defecto aparece una, aunque se pueden añadir otras. La que aparece es JavaDB. Desde Java 6, el JDK Java trae una base de datos dentro de él. Esa base de datos es Apache Derby, aunque a esa versión de Derby que está dentro del JDK se le suele llamar JavaDB. NetBeans la reconoce y por defecto aparece esa base de datos ahí, aunque se pueden añadir otras. Y si la abro, pues miro las distintas bases de datos que están creadas, que casi todas son bases de datos que trae NetBeans creadas de fábrica, por así decir, aunque alguna la he creado yo para algunos de los ejemplos de este tutorial. Si hacéis clic derecho sobre el nombre de JavaDB, podemos arrancar la base de datos, que es lo primero que vamos a hacer. Veis cómo ha aparecido una nueva lengüeta y como me está diciendo ahí que Apache Derby está corriendo adecuadamente. Una vez que habéis arrancado el servidor de la base de datos, si volvéis a hacer clic derecho, ahora nos deja crear una base de datos si queremos. ¿Vale? Vamos a crear una base de datos empleando pues, este asistente. El nombre que le vamos a dar a la base de datos es holajdbc. Tiene que ser ese nombre obligatoriamente para que funcionen adecuadamente los ejemplos del tutorial. Si queréis darle otro nombre a vuestra base de datos tendréis que cambiar el código fuente Java. Y el nombre de usuario también tiene que ser obligatoriamente administrador y el password también es administrador. Le damos a OK y veremos cómo en unos momentos va a aparecer colgando de JavaDB nuestra nueva base de datos que se llama holajdbc. ¿Vale? Y además ha aparecido esta entrada aquí que representa una conexión contra la base de datos. Si hago clic derecho sobre ella y le doy a conectar, se va a conectar a la base de datos. Normalmente me pediría el nombre de usuario y password para conectarme. Esta vez no me los ha pedido porque acabo de meterlos, porque acabo de crear esta base de datos y NetBeans lo recuerda. ¿Vale? Estoy conectado a esta base de datos y ahora yo puedo ejecutar comandos SQL sobre ella. Y para ejecutar comandos SQL basta con que haga un clic derecho sobre ella, ejecutar comando y por ejemplo vamos a ejecutar el comando de crear tabla que necesitamos para los ejemplos del tema 10. Necesitamos una tabla que se llame personas con una cadena de caracteres y un entero. Y para ejecutarlo empleamos pues esa opción de ejecutar comando. Vemos cómo está reconociendo la sintaxis de SQL y emplea ese coloreado para las distintas palabras claves y demás variables, etcétera, etcétera. Y empleando este icono de aquí podemos ejecutar ese comando. Derby no se ha quejado de nada, ha aparecido aquí una nueva lengüeta que dice que el comando se ha ejecutado correctamente. Si el comando no tuviese sentido, pues me daría un error, es lo que me aparecería aquí en la ejecución del comando, pero el comando se ejecutó bien la primera vez, así que ahora tengo aquí en administrador tablas, una tabla que es persona. Si doy clic derecho sobre ella y digo ver datos, veo que no hay nada porque nadie ha metido nada en ella. Vamos a meter cosas en ella, vamos a volver al proyecto y vamos a hacer un clic derecho sobre él y ejecutarlo y vamos a usar el JDBC Servlet para añadir un par de entradas a esa base de datos. Vale, tema 10, acceso a base de datos directamente y vamos a añadir 1 y 2 2.
Y si ahora vuelvo a NetBeans y puedo volver a ejecutar este comando simplemente haciendo clic aquí, pues veo que tengo dos registros en la base de datos, 1 y 2. Siguiente cosa que vamos a ver, con esto ya veis que podemos ejecutar ya el primer ejemplo, el tema 10. Ya hemos empleado esta funcionalidad que tiene aquí NetBeans para administrar bases de datos. La siguiente cosa que vamos a hacer es definir un pool de conexiones dentro del servidor de aplicaciones, dentro de Glassfish, que emplee esta misma base de datos. Ese pool de aplicaciones es lo que necesita el segundo ejemplo que viene en el tema 10 para funcionar correctamente. Si vamos a ese ejemplo, vemos que lo que se hace en el método init de este servlet no es abrir directamente una conexión contra la base de datos, sino que es buscar un recurso JNDI que tiene que ser un data source y cuyo nombre tiene que ser JDBC o la Mundo Pool, y este recurso es un pool de conexiones que va contra la misma base de datos, contra la que acabamos de crear ahí. Nuevamente en la pestaña de Services de Glassfish, esta pestaña, tenemos un árbol de servidores. NetBeans por defecto, si no me acuerdo mal, soporta los servidores de aplicaciones JavaE, Glassfish, por supuesto, que es lo que estamos usando, Tomcat, por supuesto también Oracle WebLogic, ya que NetBeans está desarrollado fundamentalmente por Oracle, JBoss, y no sé si me dejo alguno. Existen plugins para dar soporte a algunos otros servidores de aplicaciones, aparte de los que soporta él por defecto, pero bueno, ya soporta por defecto unos cuantos. Si hacéis clic derecho sobre Glassfish Server y le dais a ver consola de administración, lo que va a hacer es abrir en el navegador web la consola de administración de Glassfish. Glassfish tiene una consola de administración web bastante potente y bastante intuitiva. Tarda un poquito en cargar. Veis que aquí todavía hay mensajes de copyright de Sun Microsystems que van a durar 2 telediarios. Como estéis haciendo este tutorial como haya pasado ya un poco de tiempo desde que yo lo he terminado, pues ya aparecerá ahí Oracle. La consola de administración de Glassfish, la primera vez que arranca, tarda bastante tiempo. Y bueno, ya que tarda tiempo, vamos a mostrar otra cosa. Aparte de configurar el pool de conexiones, en servidor de aplicaciones, es necesario en el proyecto configurar un descriptor de despliegue específico para Glassfish, que está también en el directorio webinf y que se llama Sun Web XML. Nuevamente es un nombre que seguramente pronto va a cambiar porque todavía tiene el nombre Sun. Si vais a ver el XML, este es el XML necesario para la configuración, donde se está definiendo ese recurso JNI que va a emplear la aplicación. Esto es un descriptor de despliegue específico para Glassfish. Este es el estándar que tienen todas las aplicaciones JavaE. Vamos a ver si ha terminado ya de arrancar la consola. Ha terminado de arrancar. Y lo que tenemos que ir a hacer es ir aquí a JDBC, pools de conexiones. Esos pools de conexiones que vemos ahora, esta instancia de Glassfish está tal cual venía, no he hecho nada con ella. Esos pools de conexiones que están ahí son pools de conexiones que trae Glassfish de fábrica también, a modo de ejemplo. Vamos a crear un nuevo pool de conexiones. Lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre al pool. Le vamos a dar nombre JDBC o la Mundo Pool. El tipo de este recurso pues es un recurso Data Source SQL. Proveedor de la base de datos, pues el proveedor es da igual poner Derby que JDB, va a coger el mismo driver, es la misma base de datos. Le damos a siguiente. Bueno, aquí vamos a marcar esta casilla. Esta casilla lo que hace es que la consola de administración de Glassfish, cuando terminemos de definir el pool, va a hacer un ping a la base de datos para ver que efectivamente la URL está bien y el usuario y el password y se puede conectar a ella. Aquí viene una serie de configuración acerca del pool, como su tamaño mínimo y máximo. El mínimo también es el inicial y otro conjunto de parámetros de configuración que vamos a dejar tal cual.
Y aquí sí que vamos a modificar unas cuantas cosas. Estos son parámetros de configuración del pool. La mayor parte de ellos ni nos van ni nos vienen, así que los vamos a borrar. Los que no nos van ni nos vienen. Vamos a dar a eliminar todos estos parámetros de configuración. El nombre de usuario era administrador, el password era administrador, el nombre de nuestra base de datos era hola JDBC y vamos a añadir una propiedad más que va a ser la URL de la base de datos, la URL que debe de emplearse para poder acceder a esta base de datos, la misma que emplearíamos desde JDBC. Y ahí creo que está todo, así que le damos al botón de finalizar. Y vemos cómo nos dice que ha realizado un ping con éxito, ¿no? Ahora vamos a volver a... Bueno, ahora nos queda... hemos definido el pool de conexiones y lo hemos probado y efectivamente funciona, pero todavía nos queda definir el recurso JNI asociado con este pool. Desde el código del server lo que vamos a hacer es acceder al recurso JNI. Eso lo hacemos desde JDBC Resources y vamos a crear un nuevo recurso JDBC. Ese nuevo recurso JDBC le vamos a asignar el nombre JDNI, pues JDBC Hola Mundo, es un pool Derby efectivamente y ya está activado. Y ahora sí, ya hemos configurado el pool de conexiones y el recurso JNI y vamos a volver a NetBeans. Está aquí también puesto que vamos a emplear, está en el descriptor propio de Glassfish la configuración que necesita para emplear ese pool de conexiones. También en el fichero web.xml es necesario incluir etiquetas XML para configurar este pool de conexiones. Y ahora tengo Glassfish corriendo o no. Vamos a cerrar alguna de estas lengüetas que ya no nos hacen falta. Bueno, supongamos que todo está yendo de modo adecuado. Voy a borrar la consola y vamos a intentar usar el servlet que empleaba el pool de conexiones. Y a ver si sale todo bien y así yo acabo con este vídeo de una vez. Vale, vamos a crear el usuario, el nombre 3, edad 3, así que le vamos a crear amigo. Y ahora volvemos a ejecutar la consulta contra la base de datos. Y vemos cómo efectivamente ha aparecido el tercer registro. Y esto es todo respecto a este video tutorial. Continuamos ahora con el tutorial, que aún te deberían de quedar 3 o 4 temas por delante.